Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana. Este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Tenemos a discusión un conjunto de hechos sumamente dolorosos que están dándole un tono verdaderamente dramático y riesgoso a la situación del país. Son las continuas agresiones a los periodistas. Ya tenemos, no sé si el récord mundial de muertes de periodistas, de agresión a los medios de información, como parte de este clima de violencia exacerbado por la militarización del país. Yo he invitado a tres personas muy connotadas en el periodismo crítico de este país. La maestra Brisa Maya Solís Ventura es la directora de CENCOS, que es directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social, que ha sido un foro desde hace ya varios decenios muy importante de denuncia en México. Es licenciada en Sociología Política y maestra en Democracia y Derechos Humanos. Bienvenida. Ana Lilia Pérez es periodista e investigadora de las revistas Contralínea y Fortuna y licenciada en Comunicación y Periodismo de la universidad y ha recibido premios muy importantes. Recientemente el premio de la UNICEF por su reportaje del tráfico de niñas centroamericanas en México. Ramón Alberto Garza es un ícono del periodismo mexicano. Él es un gran innovador en materia periodística. Él fue presidente es presidente y director general de Índigo Media en México, que tiene ahora sí que premio mundial en materia de periodismo electrónico. Ha sido director editorial del Grupo Reforma, de Televisa, del Universal. Bueno, ¿para qué me extiendo? Ha recibido 18 premios internacionales. Me estabas diciendo antes de comenzar que quizá habría que explicarle a la gente el clima de degradación que se ha generado en México antes de entrar a casos particulares. Bueno, pues uno de los elementos que nosotros ubicamos en CENCOS a partir del monitoreo y el registro que hacemos de manera permanente es que 2010 cambia las características con las que se están dando a las agresiones. Y yo no solo diría a periodistas, sino también a los medios de comunicación, ¿no? Exactamente. Que es, diríamos, ¿qué está pasando en 2010? Primero, ya no estamos alcanzando la documentación y el registro que teníamos en otros años. Es decir, por ejemplo, en fenómenos... ¿Ha aumentado el número? ¿Ha aumentado la intensidad? ¿Se ha expandido geográficamente? Se ha hecho mucho más violenta, pero nosotros ya no tenemos suficientes elementos para decir este fue un caso porque la gente se está callando. Es decir, ya no está denunciando, ya dejemos que vayan a las autoridades, sino que el registro que antes hacía visible que esto había pasado. En años anteriores, una manera que ¿Ese registro quién lo llevaba? ¿Ustedes, centros de Nosotros investigación? llevamos un registro, como lo hacen otras organizaciones. Sobre todo los registros es interesante decir que lo hacemos organizaciones no gubernamentales. No existe un registro de las propias autoridades como tal. Existe uno de la CNDH, pero no tiene una metodología que nos diga exactamente cómo llegaron a esos datos. Y en ese sentido, el silencio empieza a ser una forma de protección. Es decir, por ejemplo, a nosotros ahora nos llegan algunos casos y es mejor no hacerlo visible para que esto le dé más posibilidades de protección a la persona. El otro elemento me parece que es la postura que empiezan a tomar los medios. ¿Es conveniente que no se haga público? No. Es conveniente ahora cuando se trata de cuestiones de protección. Sobre todo cuando se trata de amenazas, es importante decir que las muertes siempre tienen una amenaza antes. Con lo cual nosotros decimos, se puede prevenir si hubiera Siempre, no falla. No, generalmente, en los registros que nosotros tenemos, sabemos que la muerte, cuando revisamos el caso, nos damos cuenta que por lo que estaba trabajando antes, tuvo alguna amenaza. Se trata de periodistas que están, para precisar, sí, trabajando temas relacionados con el narcotráfico. ¿Tú tienes la misma impresión, Ramón Alberto? Sí, Porfirio, mira, yo te diría que primero habría que analizar la cuestión objetiva estadística. Y yo creo que si decimos que en lo que va de este sexenio, en estos 4 años, en México tenemos reportada muerte violenta o desaparición de periodistas, 31 periodistas mexicanos registrados. Si queremos comparar si esto es mucho o es poco, diremos que, por ejemplo, en Colombia, que es un país latinoamericano que tiene las condiciones, pues, con antelación igual, peores incluso en un momento dado que México. Claro, los 80. Ha tenido solamente 8 en el mismo periodo. 31 contra 8. Ahí nos da una realidad de dónde estamos parados en México.
Y en un país común y corriente, digamos, exactamente. Francia, 2, 3. No, y puede ser cero, tampoco, no es que los periodistas estemos ahí nomás para que nos estén matando, etcétera. Aquí lo que hay que ver es cómo ha ido esto escalando, como decía Brisa, cómo ha ido esto escalando en los últimos años. Empezamos con intimidaciones de llamadas telefónicas, de peticiones, primero al reportero, luego al director o al jefe de redacción. Después ya no fueron suficientes, sobre todo conozco profundamente los casos de la frontera, particularmente Tamaulipas. Más en la frontera. Más en la frontera, ahí empezó. Tijuana y Juárez. Todo lo que es Tamaulipas. Parte de Nuevo León. Es decir, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. Chihuahua, la parte de Juárez. Tijuana, Sonora mismo, o sea, donde se mueve el crimen organizado. Ahí está ocurriendo cosas. Entonces, empezaron con intimidaciones telefónicas directamente a reporteros. Escalaron ya a jefes de redacción, a directivos. Me tocó en particular recibir a varios directivos de diarios fronterizos, incluso un compañero mío que se creció con nosotros en el periódico del Norte, Roberto Mora, que era director del periódico del Mañana, fue asesinado en las afueras de sus instalaciones y todo. Antes eran amenazados, ¿te acuerdas del famoso caso de Blanco Ornelas? Absolutamente, no solamente amenazados, Blanco Ornelas también le dispararon y lo trataron de matar. Silla de ruedas. Exactamente. Entonces, tenemos aquí el caso de que adicionalmente a estas amenazas directamente, empezaron ya después a perder el respeto físico por el lugar y teníamos ya que los grupos de crimen organizado entraban físicamente a las redacciones, tanto de televisoras como de periódicos, físicamente con armas en la mano, a decir, ustedes a partir de hoy dejan de publicar lo que aquí ocurra. ¿Y qué peligro tiene, perdón para rotar la pelota, realmente ese tipo de reportajes pone en peligro la operación criminal o lo hacen por intimidación? Me parece que es también para demostrar el poderío, pero habría que puntualizar, claro, para demostrar la fuerza, demostrar quiénes son los que mandan y quiénes están influyendo en la prensa incluso, pero también habría que abrir un poquito el abanico de quiénes son los agresores. Se ha focalizado mucho en el asunto del narcotráfico cuando hay funcionarios del gobierno. Cuidado. Es crimen organizado más que narcotráfico. Crimen organizado es el brazo armado del narcotráfico, por decirlo de alguna manera. ¿Y claro, gobierno por qué? Y gobierno, algunos funcionarios del gobierno. En mi caso, por ejemplo, yo comencé a recibir amenazas de muerte de funcionarios de Petróleos Mexicanos perfectamente identificados por ventilar actos de corrupción que los involucraban, así es, que los involucraban a ellos y a ciertos empresarios vinculados directamente a la presidencia de la República. A partir de que yo comienzo a investigar este asunto de Juan Camilo Muriño, empiezo a recibir estas llamadas de amenaza de muerte. El asunto derivó en una recomendación que tuvo que emitir la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el acoso en contra de un periodista, y aquí yo me detendría un poco también en lo que implica el silencio. El silencio no es solo un acto de protección del periodista, implica que el medio ha dejado de publicar información, y ahí está lo más riesgoso. Ahí está el impacto que tiene en la sociedad, el que los medios de comunicación ya no fácilmente publican cierta información. Para decirlo, entonces surte efecto la amenaza en muchos casos. Claro. Es decir, ya no le entro. Claro, y aquí hablamos del tema de la autocensura, ¿no? Porque, por supuesto, que cuando recibes una amenaza de muerte piensas en seguir adelante o no. Me preocupa lo que has dicho muchísimo. ¿Más amenazas del crimen organizado o más amenazas de políticos, de gobernantes? Este es un tema. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo de la siguiente manera. Me parece que una primera ubicación no son los tipos de amenazas. En México van de las muertes, las desapariciones, amenazas que pueden ser desde llamadas hasta golpes como avisos. Ese es un primer universo. Cabe destacar que las desapariciones solo se dan en México. En América Latina no ubicamos desapariciones como tal. Eso es un punto de atención. El otro elemento es sobre quiénes son los posibles responsables. Nosotros en el monitoreo que hicimos el año pasado, con este universo de agresiones, que fueron 244 las que logramos ubicar que eran por el ejercicio de la libertad de prensa, encontramos que el 65.3%... Usa la palabra prensa genéricamente porque es otra pregunta.
periodismo escrito fundamentalmente. Exactamente, voy al perfil ahorita. El 65% venían de autoridades y de funcionarios que iban desde policías, militares. 65% son amenazas de autoridades públicas. Exactamente. De caciques. Exactamente. Y de ahí sacamos un perfil. A ver, ¿cuál es el periodista que está amenazado o el medio? ¿Son medios locales, no? ¿O son periodistas locales, medios impresos y además que cubren fuente policíaca, de justicia, ¿no? O de política? Son esos tres elementos que nos marcan hacia dónde va la tendencia. Este año, lo que nosotros hemos ubicado... Antes de ir a un segundo bloque, me gustaría, en unas palabras, penetrar más en el tema del perfil del agresor. Jefe de policía, presidente municipal. Así es. Y militares. Y militares. Exactamente. Pero a nivel nacional tocaron los capitostes de Pemex que tenía su terminal en Los Pinos. Así es, y bueno, ¿Hay ahora... complicidad de Los Pinos en esto? En el caso de las agresiones, sí. Esto es muy importante que la opinión pública lo sepa. No, los casos que se vinculan al nivel federal creo que están muy claros. Es el de Ana Lilia, el que también se conoce en Índigo, ¿no? Son casos muy, muy claros que vincularon a autoridades federales. Entonces, aunque sean los menos, me parece que no hay que dejar de destacar. En las muertes, por hay supuesto... Hay más autoridad local, en la amenaza hay más autoridad federal. Vamos a otro bloque.